Bienvenidos al programa anual de capacitaciones en SOMA 2021. Mi nombre es Gloria Fernández, soy coordinadora de SOMA de la empresa Natsmer. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la capacitación de mapa de riesgos y riesgos psicosociales. Comencemos nombrando el objetivo general de la capacitación. En primer lugar, tenemos que identificar los factores de riesgo a los cuales está expuesto el trabajador para de esa manera poder entender los efectos negativos que pueden afectar su bienestar y su salud. Alrededor de este objetivo general, como podemos apreciar, hemos colocado diversos ejemplos, ¿no? Tenemos el coronavirus, ¿no? Cualquier virus que puede significar un riesgo biológico, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las agujas biocontaminadas, ¿no? Tenemos aquí la presencia del riesgo psicosocial en el trabajador de salud, ¿no? Y el trabajador de oficina también. Ya tenemos, por ejemplo, la presencia de riesgos mecánicos que facilitan las caídas a distinto nivel, al mismo nivel, ¿no? También tenemos la identificación de los riesgos físicos. Por ejemplo, tenemos acá el riesgo de radiación, ¿no? Entonces, así sucesivamente vamos a ir apreciando todas estas imágenes en el transcurso de la capacitación. Para poder hablar de mapa de riesgos, en primer lugar tenemos que definir dos puntos, ¿no? Peligro, que nos indica de acuerdo a la normativa que es la situación o característica de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y al ambiente, ¿no? Algo capaz de ocasionarnos daño. Por ejemplo, tenemos aquí al trabajador, ¿no? Al trabajador enfermo, ¿no? Que puede generar todos estos virus, bacterias. Tenemos acá el peligro eléctrico, ¿no? Los tomacorrientes. Tenemos también el peligro mecánico. Por ejemplo, aquí tenemos la ubicación de una escalera, ¿no? La escalera está sola ahí, simboliza un peligro en este momento, ¿no? Y más aún en esas condiciones, ¿no? Que podemos ver los peldaños que están rotos. Tenemos, por ejemplo, el peligro químico que está identificado en los alcoholes en gel, hoy en día bastante utilizados, ¿no? Alcoholes en gel, o también podemos ver en el jabón líquido, ¿no? En las lejías, en todos los desinfectantes que estamos utilizando hoy en día constantemente, ¿no? Muy bien, entonces todos esos objetos que hemos mencionado acá, todos estos casos que hemos mencionado, simbolizan el peligro, porque estando ahí pueden causar algún daño, pueden causar algún daño. Entonces, ¿qué pasa si me expongo a ellos? Ahí es donde aparece la siguiente definición, el riesgo, que según la ley nos indica que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas ocasiones y genere daños a las personas, equipos, medio ambiente, procesos. Ya, por ejemplo, tenemos en esta primera imagen, ¿no? Este trabajador se expone a este peligro, aparece su riesgo e incluso le genera consecuencias, ¿no? Caídas, fracturas, accidentes incapacitantes e incluso puede generar accidentes fatales, ¿no? Tenemos acá la exposición al peligro eléctrico, ¿no? Entonces tenemos un supresor de pico, el cual está siendo sobrecargado, todos esos tomacorrientes están siendo sobrecargados, ¿ya? Y bueno, puede provocar en este caso, como vemos la mano del señor, puede provocar la electrofusión o incluso podría provocar temas de incendios, ¿no? Tenemos acá la exposición hacia el alcohol en gel, ¿no? Incluso se han tenido accidentes en los cuales esta boquilla del alcohol en gel se obstruye y genera que el alcohol salga disparado hacia la vista de las personas, ¿no? Entonces la exposición a este peligro ya le vamos a denominar riesgo. Muy bien, entonces ya tenemos definido lo que es peligro, ya tenemos lo que es definido lo que es riesgo. Ahora sí pasemos a mencionar el mapa de riesgos, ¿no? De acuerdo a su definición nos indica de que es un plano en el que nos brinda las condiciones de trabajo donde se puede identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección para la salud de los trabajadores. Bien, esta definición es un poco similar a lo que ya conocíamos, ¿no? Recuerdan la definición de I per C, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Donde ya decíamos que podíamos identificar los peligros e identificar los riesgos. Entonces, si ya tenemos esta herramienta de gestión, ¿para qué nos sirve el mapa de riesgo? ¿O qué lo hace diferente de la I per C? ¿Mm? Entonces, su diferencia está en la utilización de pictogramas, ¿ya? Y todos los pictogramas son estas pequeñas imágenes que nosotros observamos en cada una de las áreas, que nos van a poder permitir identificar el peligro e identificar el causal o la posibilidad de riesgo por exponerme a ese peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos identificado el riesgo biológico, ¿no? Un causal de ocasionarme daños. Tenemos el riesgo eléctrico, tenemos el riesgo de temperatura. Entonces, tomando solamente esta área de esterilización, tenemos diversos pictogramas, ¿no? Y como su definición nos decía, nos va a ayudar para identificar también las acciones de promoción y protección de la salud.
En este caso estaríamos hablando de los pictogramas que se encuentran de color azul, que vienen a ser los de obligatoriedad. Entonces me indican lo que tengo que utilizar, por ejemplo, el equipo de protección personal, para poder evitar mi exposición a este peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el riesgo biológico identificado aquí, tengo que utilizar todos los equipos de protección que me están mencionando, ¿no? De repente la mascarilla o el respirador, los guantes, la ropa de protección, bata, mandilón, ¿ya? Los lentes de seguridad y también el protector facial, ¿no? Además de ello, también se cuenta con señales de prohibición. ¿Ya? Estos círculos rojos con esta raya roja atravesándolos, ¿no? Cruzándolos, perdón, también sirven para poder gestionar estos riesgos, ¿no? Y mitigar cualquier consecuencia producto de la exposición a ellos. ¿Ya? Entonces, estos pictogramas nos van a permitir identificar de manera más rápida y más clara todos esos peligros y estos riesgos. ¿Ya? Y tener sus medidas de promoción de mitigación de estos riesgos, ¿sí? Muy bien, como ejemplos de pictogramas tenemos los siguientes. Tenemos la de riesgo eléctrico, la de sustancias, materias peligrosas, tóxicas. Tenemos la del piso mojado, de la persona que está limpiando, ¿no? La del peligro caída al mismo nivel, la de distinto nivel, que podemos ubicarla en las escaleras, por ejemplo, ¿no? Y es más, hemos identificado aquí este riesgo y a su costado colocamos la obligatoriedad de utilizar las barandas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que van juntas por lo general estos pictogramas, ¿no? La de riesgo biológico, riesgo radiológico, que lo podemos identificar en las áreas de toma de placa radiográfica, ¿no? Luego tenemos el de riesgo biológico, que lo podemos identificar muy bien en los mapas en los tachos de residuos biocontaminados y también en las áreas, en los almacenes de residuos biocontaminados. El de superficies calientes, que lo identificábamos aquí en esta zona de esterilización, ¿ya? Y el de peligro, caídas a distinto nivel, que ya lo indicamos, ¿no? Que lo identificamos dentro de, ubicado en las escaleras, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que para identificar los riesgos tienen que ir en esta forma, ¿no? Tienen que colocarse en un triángulo amarillo con el pictograma negro al centro. Entonces, no puedes decir que es una señalética de riesgo si es que tú estás colocando no me gusta el amarillo, quiero ponerle un color verdecito. No, eso no es identificación de riesgo, ¿no? El riesgo se tiene que identificar de color amarillo, ¿ya? Y esa es su señalética respectiva, está normado ello. Lo mismo para la obligatoriedad, ¿no? Ya, bueno, quiero colocar que es obligatorio utilizar guantes, pero no me gusta el azul, ¿no? El azul quiero ponerlo de un color, qué sé yo, rosadito, ¿no? Porque me gusta el rosado. No, tampoco. Estos colores están definidos y tienen que ser utilizados de esa manera. La prohibición se coloca con el círculo rojo y la línea roja también. La obligatoriedad se tiene que utilizar el círculo, el círculo completo azul, ¿ya? Y su pictograma blanco. Y para el riesgo, el triángulo amarillo y su pictograma negro, ¿ya? Entonces está normado ello. Muy bien. Es importante recordar que los mapas de riesgo corresponden a uno de los documentos que el empleador tiene que exhibir, uno de los documentos del sistema de gestión. Esto está puesto en el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Es más, aquí tenemos, ¿no? El artículo 32 nos indica la documentación del sistema de gestión que el empleador tiene que exhibir. Tenemos la política y los objetivos en materia de seguridad, tenemos el reglamento interno de seguridad, la matriz hiper en el punto C, y en el punto D podemos identificar al mapa de riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en cada una de las sedes tiene que estar publicado su mapa de riesgo. ¿Quién lo elabora? Lo elaboran los trabajadores, y los trabajadores también lo aprueban. Entonces, tiene que hacerse en consulta con ellos, ¿ya? Y después es el empleador quien revisa a través de repente de su servicio de seguridad y publica su respectivo mapa de riesgos, ¿ya? Y se difunde también entre todos los trabajadores. Muy bien, ya hemos hablado de riesgos de manera general. Ahora sí vamos a hablar de riesgo psicosocial, pero para poder entrar a ese tema, primero tenemos que hablar de factores psicosociales, que no necesariamente es lo mismo. Un factor psicosocial son situaciones o condiciones de origen laboral, ¿ya? Que tienen la capacidad de afectar de manera positiva o negativa en el bienestar del trabajador, ¿ya? Bien sea su bienestar, su salud física,
su salud psicosocial o su salud, su salud psíquica o su salud social, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos identificar esos factores de trabajo? Los podemos identificar en el entorno de trabajo. ¿De qué forma? A través de las condiciones ambientales, laborales, ¿no? Las características del puesto de trabajo, el uso de recursos que se nos brindan, ¿no? En la estructura de la organización, a través del tipo de liderazgo, la participación en la toma de decisiones, se nos consulta o no se nos consulta para poder tomar estas decisiones, ¿no? La comunicación, no solamente entre el personal de manera jerárquica, entre mis jefes y los trabajadores, sino también las relaciones interpersonales, o sea, entre compañeros del mismo nivel, ¿no? En la organización del tiempo de trabajo, la flexibilidad de horarios, los sistemas atípicos, tengo suficiente tiempo para realizar mis actividades o no, puedo realizar pausas o no puedo realizar pausas, ¿no? La organización de las tareas, la monotonía de las funciones o actividades de carácter repetitivo, ¿no? Entonces, todos esos factores pueden afectar de manera positiva y de manera negativa, pero cuando estos factores psicosociales se convierten en riesgo, cuando afectan de manera negativa al trabajador. Entonces, si yo veo que mi entorno me está afectando de manera negativa, riesgo psicosocial. Si veo que, que parte de lo que hemos descrito en estructura organizacional me está afectando también de manera negativa, entonces vamos a decir que se trata de un riesgo psicosocial y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces todas estas afectaciones negativas pueden generarnos estrés, entonces tenemos que ver la relación que existe entre el estrés y los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque ello se puede manifestar en mi cuerpo, ¿no? Entonces comienza aquí, ¿no? Comienza en la parte de mi salud mental y se puede manifestar en enfermedades, ¿no? Enfermedades visibles incluso como el eczema, la psoriasis, por toda la generación de estrés que puedo tener y es más, incluso se puede ocasionar hasta actividad cardíaca, ¿no? Puede incrementar nuestra actividad cardíaca y podemos caer en infartos, ¿no? Es más, incluso en otros países como en España, el infarto está catalogado como un accidente laboral, ¿no? Entonces, y esto por lo general se produce por la exposición a los riesgos psicosociales. Entonces, aquí podemos ver algunas de las consecuencias, ¿no? Tenemos la depresión, tenemos la psoriasis que ya lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos tensión muscular. Entonces, todo ello está relacionado a factores de estrés, a factores de riesgo psicosocial, ¿no? Como les decía, por ejemplo, tenemos unas estadísticas de España donde nos indica de que el 40% de muertes en el trabajo son causadas por enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, y todo ello por estar en relación al riesgo psicosocial, ¿no? El riesgo psicosocial también se ve reflejado en el rendimiento laboral. Entonces acá, por ejemplo, podemos hablar del síndrome de burnout, ¿no? Que es bastante conocido como consecuencia de la exposición a factores de riesgo psicosocial, ¿no? Que me generan, por ejemplo, agotamiento emocional, ¿no? Sentimientos de baja realización personal, no me siento realizada en las labores que estoy realizando, mis jefes o mis compañeros no me ayudan, no me apoyan, ¿no? Entonces esto se ve reflejado en la eficacia en la eficacia y en el rendimiento laboral. Entonces, si se dan cuenta, no solamente afecta al trabajador, sino también afecta a la organización. Por eso es que la evaluación de los riesgos psicosociales en una organización es bastante importante, ¿no? Y no solamente se trata de llenar un cuestionario por llenar, sino a conciencia tenemos que llenarlo cuando nos toque realizar monitoreos, que más adelante también los vamos a ver, para que podamos tener resultados claros que puedan implementarse en la organización y podamos disminuir los factores de riesgo psicosocial más adelante, ¿no? Muy bien. Ahora viene la pregunta clave, ¿no? ¿Afecta a todos por igual? Si de repente a mí me está generando eczema, me está generando depresión, yo me pongo a llorar todas las noches en mi habitación porque no logro terminar mi trabajo y todo esto, ¿me afecta igual a mí como a mis compañeros? No, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un modelo de NIOSH de el estrés del trabajo, donde toma en cuenta mucho el factor situacional e individual de los trabajadores. Entonces podemos tener condiciones de estrés laboral, ¿no? Estrés en el trabajo, y no necesariamente todas se van a convertir en un riesgo psicosocial que produzca enfermedad más adelante, sino de repente algunos me afectarán a mí, otros no me afectarán, pero este otro que está rebotando en mi situación individual puede afectarle a otro trabajador, ¿no? Entonces se tiene que ver de manera individual.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta figura, ¿no? Que también es del modelo de NIOSH, donde nos indica los estresores del trabajo. Pueden ser nuestras jefaturas, pueden ser nuestros mismos compañeros, ¿no? Que me generan todas estas condiciones o estas situaciones de estrés laboral. Luego continuamos con los factores individuales, ¿no? ¿Qué tanto me afecta esta situación o qué tanto no me afecta esta situación, ¿no? Puede rebotar, puede pasar. Y entonces aquellos efectos o aquellas condiciones que no logro controlar, ¿no? A través de mis factores individuales, pueden convertirse en efectos agudos, ¿ya? Que pueden ser de carácter psicológico, de comportamiento fisiológico y que pueden generar más adelante una enfermedad. Entonces, esto prácticamente es el flujograma que se tiene desde la condición de estrés en el trabajo hasta la generación de una enfermedad. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora, ¿de qué manera podemos prevenirlo? ¿No? ¿Qué podemos hacer para evitar ello? ¿O de qué manera nos damos cuenta a quién le afecta más, a quién le afecta menos y cuándo se va a convertir en una enfermedad? Para ello tenemos que ver los dimensionamientos o las dimensiones del riesgo psicosocial, que es lo que por lo general se mide dentro de un monitoreo. El artículo 33C del Decreto Supremo 005-2012-TR nos indica de que se debe tener un registro de monitoreo de los factores de riesgo biológicos, factores de riesgo físicos, químicos, ergonómicos y también nos habla del factor de riesgo psicosocial. Entonces, por ley, toda la organización tiene que evaluar los riesgos psicosociales. ¿Ya? ¿Y de qué manera se evalúan estos riesgos psicosociales? Viendo estas 5 dimensiones que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos por las exigencias psicológicas. ¿Qué se evalúa en esa dimensión? Se evalúa la falta de concentración. De repente el trabajo requiere que esconda mis sentimientos, no puedo expresarme de manera adecuada durante la realización de mis trabajos, ¿no? Hay una mala distribución del tiempo, ¿no? Las tomas de decisiones difíciles tengo que hacerlas de manera rápida, lo cual puede provocar de que me equivoque y al final, como estamos tan mal organizados de repente, entonces se generan culpables, ¿no? La siguiente dimensión que tenemos es la doble presencia. Estoy y no estoy en el trabajo, ¿no? ¿Y dónde se encuentra mi mente? En las tareas domésticas, ¿ya? Entonces de repente estoy pensando si yo me voy de mi casa o si voy a trabajar, mis hijos se quedan sin comer, ¿no? Nadie les va a preparar el almuerzo, ¿no? De repente voy a encontrar todo sucio, quién lava los platos, quién lava la ropa, ¿no? Entonces no estoy concentrada en las labores que debo desarrollar en mi trabajo por estar pensando en las labores que estoy dejando en casa. No hay un equilibrio entre esos dos factores de la persona, ¿no? Los factores domésticos y las labores de trabajo, ¿no? De la organización. La otra dimensión es la falta de apoyo y la calidad de liderazgo. Tenemos una inadecuada supervisión y solución de problemas o nos dejan que todo lo solucionemos nosotros, nuestras jefaturas de repente no solucionan nada o todo el trabajo nos lo cargan a nosotros y estamos viendo quizás que los felicitan a ellos y nos felicitan a nosotros, no hay reconocimiento, que es lo que vamos a ver más adelante también. ¿Ya? El soporte operativo tampoco lo tenemos, ¿no? Las órdenes no son dadas de manera clara y uno tiene que estar adivinando, entonces podríamos estar hablando acá de falta de liderazgo, ¿no? Entonces en esta parte jerárquica, pero también podríamos estar hablando de la falta de apoyo entre compañeros, ¿no? Mis compañeros de trabajo me están dejando hacer todo a mí, nadie realiza sus actividades y si no lo realizamos todos, todo el grupo se va a ir, no va a lograr los objetivos y luego nos van a echar la culpa. Entonces estoy teniendo esas situaciones de falta de apoyo y calidad de liderazgo, que es otra dimensión del riesgo psicosocial. Las escasas compensaciones. Tenemos acá primerito la inseguridad laboral, ¿no? Entonces me dieron el contrato por un mes, yo no sé si más adelante me van a despedir, ¿no? Entonces estoy teniendo esa inseguridad constante de que si voy a continuar con mi trabajo o no voy a continuar, ¿no? Cambios en los puestos de trabajo sin aviso previo, ¿no? El trato injusto que estamos sintiendo, ¿no? La falta de reconocimiento laboral, que era lo que estábamos mencionando previamente. La siguiente dimensión y última es la falta de influencia y desarrollo, ¿no? Entonces no hay autonomía en las tareas, ¿no? No puedo realizar nada sin que me estén presionando o me estén mirando o tener que estar reportando constantemente, ¿no? Entonces no me permite aplicar mis habilidades y conocimientos en las tareas que estamos realizando, ¿no? Me limitan o me siento limitado, ¿no? Tengo esa sensación de estar limitado en el desarrollo de mis actividades. Quizás yo sé que puedo realizar este trabajo de manera más eficiente si lo hago de esta otra manera, pero me están limitando porque tenemos un jefe o tenemos un procedimiento que no lo permite, ¿no? Entonces, y no se nos dan las respuestas adecuadas de por qué no podemos realizarlo de la otra manera. Entonces, ahí hay una falta de influencia, falta de desarrollo, ¿no? Entonces, las actividades que se realizan impiden el crecimiento laboral de la persona. ¿Ya? Entonces, estas 5 dimensiones son las que se evalúan en un monitoreo de riesgo psicosocial, ¿ya?
Entonces, cuando nosotros realizamos el monitoreo de riesgo psicosocial, nos va a permitir poder implementar, poder formular planes que permitan disminuir todo este riesgo psicosocial, todas estas dimensiones que tienen que evaluarse de manera individual también para cada trabajador y cada una de ellas, ¿ya? Y, por ejemplo, nos va a permitir implementar el plan de salud mental, el cual ya está corriendo a cargo de los psicólogos ocupacionales de cada una de las sedes, ¿ya? En base a los resultados del último monitoreo de riesgo psicosocial que se ha tenido en la organización. Para este año se están trabajando dos monitoreos, se están programando dos monitoreos incluso de riesgo psicosocial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder mitigar todas esas dimensiones? Por ejemplo, ¿ya? La reducción de las exigencias psicológicas. ¿De qué manera podemos reducir las exigencias psicológicas? Hay que revisar nuestros tiempos. ¿Puedo terminar esta actividad en ese tiempo determinado? ¿No? Mejorar la planificación del trabajo, ¿no? ¿Cuánto trabajo me voy a proponer realizar el día de hoy? ¿No? Si puedo hacer dos actividades, esas dos actividades las tengo que culminar. Si puedo hacer tres o cuatro, entonces esas las tengo que culminar. También teniendo en cuenta el material adecuado que pueda facilitar la ejecución de ese trabajo. ¿Qué tal si de repente tengo que hacer una actividad o un trabajo que utilizando cierto equipo me va a tomar 20 minutos, pero como no lo tenemos, si no tenemos esa facilidad de uso, esa actividad se puede extender hasta 2 horas, ¿no? Entonces tenemos que medir nuestros tiempos y tenemos que medir también los equipos que me permitan realizar este tipo de actividades, ¿no? Revisión y mejora de los procesos. Como ya hemos mencionado, ¿no? Algo que no me limite, sino que pueda realizarlo de manera más eficiente, ¿no? El control del contenido del trabajo, ¿no? Evitar o reducir el trabajo estandarizado, monótono, no realizarlo todo de una misma manera, permitir el libre acceso de maneras más eficientes de poder realizar las actividades, implementar trabajos cortos y rotativos. En esto, por ejemplo, se ha implementado en la organización las actividades multifuncionales, ¿no? Que permiten que cada trabajador pueda realizar actividades rotativas, ¿no? Un momento, como soy analista multifuncional, realizo una actividad, ¿no? Termino la actividad en 2 horas o 1 hora, qué sé yo, y empiezo con otra actividad diferente a la que ya estaba realizando, ¿no? Entonces, hacer esas rotaciones de trabajos cortos, de trabajos inmediatos, permite que pueda tener un control del contenido del trabajo que realizo, ¿no? Permitir la aplicación de habilidades y conocimientos del personal, como ya les decía, ¿no? Si podemos realizar un trabajo de manera más eficiente, entonces que se lo permita, ¿no? Que se lo permita siempre y cuando teniendo las consideraciones de seguridad necesarias, ¿no? Entonces, de esa manera, si de repente vemos que sí se puede realizar de manera más eficiente una actividad, genial, quizás más adelante podemos actualizar los procedimientos y poder implementar esa manera eficiente que un trabajador lo ideó, ¿no? Incrementar el apoyo del trabajo, facilitar la ayuda entre el personal y también fomentar la actividad de ayuda, de apoyo entre las jefaturas que tenemos, ¿no? Fomentar la claridad de tareas asignadas, ¿no? Tareas claras, tareas que no nos generen estar haciendo consultas constantemente, ¿no? Que puedan dejarnos realizarlas de manera autónoma. Entonces eso ya libera de cierto trabajo a nuestras jefaturas, a nuestros compañeros, y entre nosotros también podemos realizarlo mucho más rápido, ¿no? Eliminar la competitividad entre compañeros, ¿no? Porque lo que se busca acá es que podamos apoyarnos, ¿no? Entonces, si somos un equipo, tenemos que apoyarnos. Nada de que no, yo no lo hago porque si lo hago o lo haces tú o lo hacemos juntos, el premio ya no va a ser solamente para mí, ¿no? Entonces, hay que eliminar esa competitividad para fomentar el apoyo de trabajo entre los colaboradores de una misma sede. Aumentar las compensaciones, ¿no? Garantizar el respeto, el trato justo y eliminar la discriminación de sexo, edad. Todos podemos realizar todas las actividades si nos lo proponemos, ¿no? Siempre y cuando, teniendo siempre en cuenta la manera más segura de poder realizarlo, ¿no? Permitir la conciliación entre la vida familiar y laboral. Esto nos va a permitir atacar la parte del riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, hay que hacer, una de las cosas que podríamos realizar es evitar los cambios de jornada sin previo aviso, lo que puede hacer la organización. Muy bien, entonces todas esas actividades que hemos descrito pueden ser utilizadas ¿para qué? Para poder minimizar o para poder reducir las dimensiones que previamente hemos visto, ¿no? Del riesgo psicosocial. Y todo ello puede estar implementado en el plan de salud mental como no puede estar implementado, ¿no? Entonces va a depender de los resultados del monitoreo. Por eso es muy importante de que ustedes puedan responder con la mayor sinceridad posible cuando nosotros hagamos el llamado a un monitoreo de riesgo psicosocial. ¿Ya? ¿Qué trae como consecuencias la realización de estos monitoreos, la implementación de estos planes, ¿no? Genera que el compromiso de la organización, el compromiso del trabajador,
se incremente. Miren, aplicando solamente uno de los dimensionamientos, ¿no? Esta encuesta nos indica de que todos los reconocimientos, por ejemplo, el reconocimiento laboral, ¿no? No impactan de la misma manera en los empleados. Los empleados recuerdan, ¿no? ciertos reconocimientos que puede brindarles su jefatura o puede brindarles sus propios compañeros, ¿no? Tenemos que un 28% lo tienen los gerentes o jefaturas directas, ¿no? Entonces, si ya tenemos un reconocimiento por parte de ellos, se va a incrementar el compromiso de la organización, se va a incrementar el compromiso del personal, ¿no? Un 24% también nos describe que se recuerda de los líderes o los líderes superiores o los CEO, ¿no? Los gerentes generales, ¿no? Los directivos. El 12% del gerente general, del gerente de gerentes, ¿no? El 10% de un cliente y el 9% del compañero. Entonces, cada uno de estos reconocimientos es recordado por el trabajador y por ende puede generar mucho compromiso con la empresa, mucho compromiso con la organización y puede generar un bienestar también dentro del trabajador. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente se trata de que gana la organización, sino también gana el trabajador, ¿no? Al reducir nuestros riesgos psicosociales, el trabajador puede desarrollar sus actividades de manera tranquila, de manera segura y en equilibrio con la casa o en equilibrio con nuestra salud mental y nuestra salud física, ¿no? Y de esta manera también puede ganar la organización porque se puede incrementar el compromiso y se puede incrementar también la productividad, ¿ya? Por ende, es importante realizar la evaluación de estos riesgos psicosociales. Y listo, muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención